¿Alguna vez te has preguntado qué hay dentro de los productos que usas? ¿Y de los productos más íntimos? Para saber qué hay en un tampón, veremos cada parte, desde el aplicador hasta el núcleo absorbente y el envoltorio. Hagamos clic para abrirlo y empecemos con el aplicador. Está ahí para que la inserción sea fácil, cómoda y limpia. Y el aplicador de Tampax está hecho del mismo plástico seguro que se usa en esta bolsita. Ahora vamos a la parte más importante, el tampón. Los tampones de Tampax se fabrican con rayón o una mezcla de rayón y algodón. Y a pesar de lo que hayas leído en blogs o posts, estudios científicos independientes han probado que el algodón y el rayón son seguros por igual. Y mientras que todos los tampones se asocian con el SST, ni el algodón ni el rayón aumentan su riesgo. En realidad, quien lo causa es un minúsculo organismo del cuerpo. El SST es muy raro. Para aprender más sobre él, mira el vídeo en el canal de YouTube de Tampax. A algunas mujeres también les preocupa cómo se purifican el algodón y el rayón. Tampax no usa blanqueadores con cloro, residuos de pesticidas ni dioxinas, por lo que son tan seguros como orgánicos. Ahora, todos los tampones, incluyendo lo orgánico, podrían tener pequeñas trazas de dioxinas y pesticidas. Es imposible evitarlo, porque pequeñas cantidades existen en todas las partes del ambiente. Pero las trazas son seguras. La industria habla de casi cero. Cuando se trata de tampones, las chicas y mujeres suelen acudir al ginecólogo en busca de consejo. Vamos a hacer una videollamada con la doctora Melissa Holmes, ginecóloga desde hace 23 años y fundadora de Girlology, un grupo nacional que ayuda a los padres y a las hijas a hablar sobre pubertad y sexualidad. Hola, soy la doctora Melissa Holmes. Como obstetra ginecóloga, para mí es importante saber que los productos que recomiendo a mis pacientes y a mis propias hijas se han testado y demostrado que se encuentran libres de toxinas. Y los tampones Tampax se fabrican partiendo de ingredientes de la calidad que busco. Otra cosa que nos gusta a mí y a mis pacientes de los tampones de Tampax es lo fácil que es retirarlos, incluso los días con flujo ligero. Esto se debe a que todos los tampones Tampax Pearl tienen una suave capa de extracción, hecha de polietileno y polipropileno. Pero antes de que empieces a buscar en Google poli esto y poli aquello, tienes que saber que yo utilizo objetos hechos de estos materiales todos los días en mi clínica. Y también lo hacen todos los médicos y enfermeros. Es totalmente normal. ¡Increíble! La cuestión es que escojas el tampón Tampax que escojas, sabrás que estás tomando una decisión segura. Y si quieres ver una lista por escrito de todos los materiales que acabamos de revisar, visita tampax.es/materiales. Espero que esta información te haga sentir más cómoda la próxima vez que vayas a usar un tampón. El saber es poder. El poder de cambiar las reglas. ¿Aún tienes preguntas? Tenemos más datos sobre Tampax a continuación. No te los pierdas. Y suscríbete al canal de Tampax.